Buenas noches, amada iglesia. Dios le bendiga mucho en esta noche. Le damos gracias a Dios por este día más que nos permite estar aquí en este lugar. Le damos gracias por su misericordia, que son nuevas cada día, como dice su palabra. Quisiera compartir en esta tarde, noche de miércoles, una palabra con usted para que podamos estar meditando, para que podamos estar aprendiendo y para que le podamos pedir al Espíritu Santo que esté escudriñando nuestras vidas, que esté redarguyendo, que nos esté mostrando y compartir la palabra que Dios puso en mi corazón en esta tarde. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 6, ¿sí? La epístola de Pablo a los Gálatas. Busquen su Biblia, Gálatas capítulo 6. Está finalizando 2 de Corintios. Y vamos a ir al versículo 7 en adelante, que dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y meditaba en este pasaje, ¿no? Muchas veces vimos, quizás algunos no han oído, es buena oportunidad para saberlo, que este pasaje enumera una ley espiritual que está consagrada en la Biblia, lo que estamos leyendo. La ley espiritual dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Quiere decir que lo que yo siembro, cosecho. Pero antes de empezar con esto le quería aclarar lo que es una ley, ¿no? La ley es algo que se cumple, indefectiblemente y sí o sí. Lamentablemente no le puedo poner el ejemplo de una ley jurídica porque las leyes humanas están hechas pero se rompen. Las leyes humanas están hechas pero se cumplen y no se cumplen. Y no es el mejor ejemplo invocar una ley jurídica humana porque el hombre, bien está dicho, siempre cambia y no cumple. Pero como ejemplo le quiero dar una ley física, que también está hecha por Dios en su perfección, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted puede comprobar la ley de la gravedad en un día cotidiano suyo, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si yo me levanto y mi cuerpo está en el piso parado, es porque hay una ley de gravedad, que todo cuerpo baja hacia la tierra, ¿no? Si usted abre la ducha para bañarse y el agua cae, es por la ley de la gravedad. Si se me cae la llave de mi casa y va a parar al suelo, es porque hay una ley de gravedad. Esa es una ley y se cumple indefectiblemente, ¿sí? Mientras estemos aquí en la tierra y en esta atmósfera, hay una ley de gravedad que la creó Dios. Bueno, así también hay leyes espirituales, leyes que sí o sí se van a cumplir. No pasa por si yo quiero o no quiero. Entonces, Pablo venía hablando al pueblo de Gálatas y le decía: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Como diciéndole, ustedes pueden burlar a una persona, a mí, a quien sea, pero a Dios nunca lo van a burlar, porque Él es justo. Lo que el hombre siembra, esto también va a cosechar, va a segar. ¿Y qué pasa? Antes, en el capítulo 5, él venía hablando, partamos de la base que el libro de Gálatas es un libro que Pablo habla de muchos temas, ¿no? Empieza a hablar de la autenticidad del Evangelio en general, de la vida en el Evangelio, y termina hablando de la libertad del Evangelio. Pero esto, ¿por qué? Es más un pasaje clave. Está en el 5.1 que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí comienza él a hablar del pecado, comienza a hablar de la vida cristiana en el Evangelio, y comienza a hablar de la vida en el Espíritu, y diferenciar y decirle a los Gálatas que vivir en el Espíritu no es lo mismo que vivir en la carne, que practicar el pecado trae sus consecuencias, ¿sí?
El pecado trae consecuencias. Acuérdese esto, yo peco, tengo consecuencias, que siempre, indefectiblemente, es otra ley espiritual, siempre va a pasar. Entonces él en el capítulo 5 les va a hablar de la vida en el espíritu y les va a hablar de los frutos del espíritu y de los frutos de la carne, ¿no? Entonces, por ejemplo, como todos sabemos, o si no lo sabe, lo está escuchando ahora, llevar una vida fuera del espíritu y en la carne, en mi propia opinión, en el pecado, genera frutos. Si yo no contemplo la ley de Dios y no me ajusto, eso va a traer consecuencias a mi vida. Y por ejemplo, él cuando habla de la vida del espíritu menciona frutos del espíritu y frutos de la carne. Por mencionarle algunos, habla de la inmoralidad sexual, habla de la lascivia, de la impureza, de la enemistad, de los pleitos, de los celos, de la ira. Todo capítulo 5 le estoy hablando de Gálatas, de la contienda, de la disensión, de la soberbia, de la envidia, de la idolatría, de las orgías, del adulterio, del robo, de la mentira, y así puedo seguir, hay más, ¿sí? Y también habla de los frutos del Espíritu, que una persona, o un cristiano, mejor dicho, que vive en el Espíritu, tiene otros frutos en su vida. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre y tiene templanza. Todo esto lo va a encontrar en el capítulo 5 a partir del versículo 22, que habla de los frutos del Espíritu. Entonces, después de explicar Pablo todo esto a los Gálatas, le dice: mis queridos hermanos, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembro, cosecho. Si en mi vida sembré pecado, si en mi vida sembré idolatría, si en mi vida sembré ira, rencor, eso voy a cosechar. Y en esta noche yo le quería hablar de esto, ¿no? De cómo estamos sembrando, de cuál es nuestra siembra como creyente, como hijos de Dios. Porque a veces cuando vemos nuestra vida en determinado momento o cuando vemos la realidad de nuestra vida, nos queremos quejar delante de Dios y decir: ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué estoy en la situación que estoy? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Y sabe que si hay algo que tenemos claro es que Dios no es un Dios injusto. Dios nos ama a todos por igual. Dios murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. No lo ama más usted y menos a mí, o al revés. Dios es un Dios justo. Entonces, cuando nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos vemos parados en una realidad que quizás no es la que vos querés, no es culpa de Dios, sino que es culpa de cómo sembramos, sino que es consecuencia de que yo sembré y algo estoy segando. Nada es azaroso, hermano, nada es casualidad en nuestra vida. Y yo creo que en estos tiempos es el tiempo que más deberíamos rever y pedir perdón al Señor si nuestra siembra no es la correcta. Si yo siembro en el Espíritu, voy a tener frutos del Espíritu. ¿Qué es sembrar en el Espíritu? Estar en comunión con Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y no la mía, consagrar mi vida a Dios. Y sobre todo, ¿sabe qué? Apartarme del pecado y arrepentirme. Nadie está libre, ninguno de nosotros está libre de pecar. Pero la Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice. Pero para que haya perdón, yo me debo arrepentir. Cuando no hay arrepentimiento en cualquier área de nuestra vida, cuando no hay arrepentimiento de un pecado, eso trae consecuencias. Incluso vivimos consecuencias o pagamos consecuencias que quizás sin conocer al Señor hicimos cosas que estaban muy mal y hoy vivimos las consecuencias. Sea familiares,
sea personales, pero quisiera analizar en esta noche con usted esto de sembrar. Yo no sé cómo está sembrando, pero sí me llama la atención que veo muchas personas que se quejan, muchos cristianos que se quejan de su realidad, de su hoy, de su presente. Mi presente de hoy tiene que ver con lo que yo hice en toda mi vida. ¿Sí? Si yo me veo en un presente solo, sin afectos, sin nadie, si yo me veo en un presente que perdí mi familia, si yo veo en un presente que perdí mi matrimonio, perdí mi relación con mis hijos, algo hice mal, algo sembré mal y como consecuencia perdí todo. Quizás no reflexioné, quizás no me arrepentí. Y sabe que una artimaña del diablo, un engaño del diablo que siempre quiere usar, es que pone en la cabeza de aquellos que su realidad no es como quieren, que siempre la culpa es del otro. Siempre va a tener la culpa la esposa, el esposo, los hijos, la iglesia, el pastor. Siempre otro tiene la culpa. Nunca yo tengo la culpa. Hermano, esta es otra ley espiritual. La salvación es personal. Mis actos son personales. Las consecuencias de mis actos son personales. Yo no termino un buen día en una realidad triste en mi vida por actos que hicieron otros. No. La ley espiritual dice que lo que yo siembro, cosecho. Si yo siembro pelea, voy a cosechar pelea. Si yo siembro ira, voy a sembrar ira. Si yo siembro pecado, del que sea, de los que leímos, voy a sembrar consecuencias de ese pecado que me apartan de Dios y que destruyen mi vida. Ahora la idea es sembrar bien, ¿no? Creo que todos queremos sembrar bien, queremos cosas buenas en nuestra vida, hermano. Yo no sé cuál es tu realidad en este momento, cómo estás, cómo te encontrás, pero hay uno que no lo podemos engañar. No se engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie le burla. Si queremos hacer una radiografía de nuestra vida, mírese hoy, en todas las áreas de su vida. Mírese en el área familiar, mírese en el área espiritual, mírese en el área congregacional, mírese en el área personal y hasta mírese en el área económica, porque hay promesas del Señor. Porque si yo siembro malas decisiones en cuanto a mi economía, me va a ir mal. Si yo nunca le doy a Dios lo que es de Dios, me va a ir mal. Si yo no le ofrendo de corazón al Señor, me va a ir mal en mi economía. En esa área también debemos sembrar, hermano. ¿Sí? Familiarmente, vamos a ver área por área. Familiarmente, ¿cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo es mi relación entre ellos? ¿Qué sembré? ¿Qué construí? ¿Qué forjé? Analicemos en esta noche, hermano. Tengo una buena relación, una buena comunicación. Tengo un vínculo fuerte con mis seres queridos. Tengo un respeto, tengo una honra. Hijos hacia sus padres tienen respeto, tienen honra. O quizás hay padres que sienten que sus hijos no lo honran. Quizás sembraron mal. Quizás no supieron sembrar lo bueno en ellos. Más allá de que es obligación de cada uno de nosotros como hijos honrar a nuestros padres. ¿Cómo estoy en el aspecto de mi familia? ¿Cómo estoy en mi vida? Vamos a lo congregacional. ¿Cómo estoy en la iglesia? ¿Pertenezco a un cuerpo? ¿Tengo un grupo de referencia? ¿Me sujeto a mis autoridades, como dice la Biblia? ¿Está en orden esa parte de mi vida? ¿Cómo sembré en eso en mi vida? Meditemos también en eso. En lo personal, ¿qué sembré? Agradé al Señor en todo. Traté de hacer su voluntad.
dije que no al pecado, traté siempre de perseverar y estar en santidad, o hay mucho fruto de la carne, o hay mucho fruto de malas decisiones. Meditemos. En la economía ya algo lo dijimos, ¿no? ¿Cómo estoy? Esto no quiere decir que usted tenga que ser rico. Ricos ya somos todos teniendo a Cristo. Pero sí a veces padecemos muchas cosas por tomar malas decisiones en lo económico, por no consultarle al Señor y por tener un corazón que no agrada a Dios. Y a veces es un tema incómodo de hablar, hermano, pero yo lo hablo porque yo lo viví desde que tengo 13 años. A mí me enseñaron que lo de Dios era de Dios. Y yo desde el momento que me acostumbré a tener un buen corazón para las cosas de Dios y a darle a Dios mi ofrenda de corazón, mi diezmo, Dios siempre me bendijo y nunca me desamparó. Y hasta el día de hoy, cuando yo siento de parte de Dios que tengo que hacer algo en ese aspecto o bendecir a alguien, no lo dudo en hacerlo, porque sé que Dios siempre nos sostiene, nos recompensa lo que hacemos. Entonces pasa por nuestro corazón y por cómo nosotros sembramos. Si yo no siembro nada en ese aspecto, no puedo pretender cosechar, porque yo no estoy sembrando. Si yo no siembro lo que Dios estableció, no voy a cosechar nada. Entonces nuestra vida pasa y todos los días sembramos algo. El tema es que tenemos que sembrar bien. El tema es que tenemos que sembrar en el espíritu y no en la carne. El tema es que día a día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sembrar cosas buenas para recoger de su gracia, de su perdón, de su poder. Y hablamos del pecado, hermano. Sabe que a veces, lamentablemente, las realidades de nuestra vida o de una vida terminan siendo nefastas porque hay cosas sin arreglar. Y este es el tiempo, hermano, que nada puede quedar en el tintero, en tu vida o en la mía. Si hay algún área de tu vida que está totalmente mal, quizás hay algo que rever, quizás hay algo donde volver y arrepentirse. Y decirle, Señor, perdóname por esto. Nunca va a pasar que un buen día vuelva a repetirles, Dios es un Dios justo y Dios nos ama a todos. Ay, perdí mi trabajo, no sé qué hacer. ¿Por qué perdiste tu trabajo? Quizás faltaba mucho, quizás no me gustaba ir, quizás no era responsable, quizás no respetaba a mi patrón. Cuestiones a analizar. Perdí mi familia, perdí mi matrimonio. ¿Por qué? Justamente, ¿por qué es la pregunta? A toda realidad de nuestra vida es ¿por qué me está sucediendo esto? Nadie vive una realidad por culpa de otro. Siempre las realidades son frutos y consecuencias de nuestras acciones. Si yo perdí mi familia es porque algo hice mal. No es la voluntad de Dios que yo pierda a mi familia. No es la voluntad de Dios que vos no te hables con tus hijos, o que los esposos estén peleados, o que un hijo no honre a un padre o a una madre. No es la voluntad de Dios. Son los frutos de la carne, es la siembra mala que hay en nosotros, la que se está apoderando. Estamos sembrando mal. Y cuando siembro mal, voy a cosechar mal. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Meditemos, hermanos, sobre nuestra siembra personal y nuestra siembra hacia otros. Cuando no teníamos al Señor, quizás no teníamos las herramientas, porque nuestra vida era una constante siembra de pecado y de cosas malas. Pero ahora que tenemos a Cristo, sabemos que debemos sembrar bien. Tenemos que practicar el arrepentimiento para que nuestra siembra se modifique.
tenemos que practicar el buscar a Dios y su voluntad para que todo lo que haga traiga bendición a mi vida, y tengo que practicar el servicio, hermano. Si hay algo que le agrada al Señor, es cuando le servimos. Nacimos con un propósito: arrepentirnos, buscar a Dios, y el último paso es servirle. Usted puede sembrar bien, pero si no le sirve al Señor, hay una parte de la siembra que no está haciendo. Debemos servirle a Él. El motivo del hombre, el propósito de Dios con el hombre fue creado para que le adoremos, para que le alabemos como su creación y para que le sirvamos, hermano. El llamado al servicio es un llamado que todos tenemos, pero que muy pocos practican. Jesús mismo lo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque nadie acude a este llamado muchas veces. Se conforman con la gracia, con la salvación, y se quedan ahí. Si queremos sembrar cosas buenas, tenemos que sembrar también en el servicio. Y le quería leer un salmo muy conocido, pero que siempre me gustó. Pero particularmente hay un versículo que es muy interesante, teniendo en cuenta esto de la siembra, ¿no? Y qué difícil es sembrar de tal manera que todo me vaya bien. Qué difícil es sembrar de tal manera que los frutos de mi vida sean agradables a Dios. Que los frutos se reflejen en mi familia, en mi vida personal, con mis hermanos, en la congregación, en mi economía, en mi forma de ser, en toda mi vida entera, en cada área de mi vida. Qué difícil que es, ¿no? Pero el Salmo 23, en el versículo 6, dice algo que, luego de decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará, el salmista dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermosa palabra, ¿no? Y yo creo que esto sucede cuando nos acostumbramos, cuando realmente disponemos en nuestro corazón y luchamos y batallamos todos los días por sembrar bien, porque nuestra siembra sea en el Espíritu, porque nuestra siembra sea agradable a Dios. Cuando estoy en esta siembra constante, se cumple esta palabra que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué hermoso lo que dice acá David en este salmo tan precioso. ¿Quién no quiere que el bien y la misericordia le sigan todos los días? ¿Quién no anhela que esto se cumpla en su vida? Que los frutos en mi vida sean buenos, sean de misericordia, sean de amor, sean frutos del Espíritu. Pero bueno, como venimos diciendo, para que suceda eso, tenemos que sembrar bien. Y sobre todo tenemos que reconocer y ver cuándo estamos sembrando mal. Si usted siembra inmoralidad, no va a tener buena cosecha. Si usted siembra enemistad, no va a tener buena cosecha. Si usted siembra pleito, si usted siembra celos, si usted siembra ira, si usted siembra contienda, soberbia, envidia, idolatría, adulterio, robo, mentira, todos frutos que Pablo habla a los Gálatas y le dice: estos son los frutos de la carne. Si ustedes practican esto, con esto apunta él a que Dios no puede ser burlado. Si ustedes practican esto, no esperen cegar otra cosa. Porque están practicando cosas malas, porque están practicando el pecado. Por eso el pasaje dice: sean libres, Dios los hizo libres, no estén atados al yugo del pecado. Pero cuando yo pienso que está todo bien y no reconozco
y no sé discernir la realidad de mi vida, las cosas se complican. ¿Sabe qué es algo muy particular? Dijimos que el diablo nos pone en la cabeza que la culpa siempre es de otro, ¿no? O sea, mi vida es un desastre, mis frutos son un desastre, mi realidad es un desastre y la culpa la tiene el otro siempre. Esto es algo muy característico que pone el enemigo y muchas veces se lo creemos. Nadie está mal por culpa de otro. El que está mal es porque hizo algo mal. El que está en una situación delicada o el que está en una situación mala es porque tomó malas decisiones. Usted piense por qué está como está. Si perdió algo, si no tiene algo, si algo pasó en su vida. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? Ahí hay que volver, y hay que restaurar, y hay que pedir perdón. Ahí tenemos que volver y pedir perdón y decir, Señor, perdóname. Otra mentira del diablo, ya voy cerrando. Es muy triste cuando vivimos de recuerdos, hermano. Lo que yo hice hace 20 años no me sirve. Lo que yo hice hace un año no me sirve. Y lo que yo hice hace 30 años menos me sirve. Dios es hoy y ahora. Mi siembra es hoy y ahora. Es más, si mi realidad no es buena, es que yo sembré mal. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que porque hicimos algo bueno en un momento, tenemos todo asegurado. Y no es así, hermano. El pasado no me sirve. No puedo vivir de victorias pasadas. No puedo vivir de lo que pasó hace 30, 20, 10 años, 5 o 2. Mi realidad es ahora, hoy. Yo tengo que sembrar hoy para mañana, para vida eterna, para salvación, para dar frutos del Espíritu hoy. ¿Sabe cómo vamos a distinguir si realmente nuestros frutos están a la vista? En el lenguaje, hermano. El lenguaje y lo que uno dice, claramente dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo tengo en mi corazón es lo que hablo, es lo que desborda, es lo que sale. Si yo tengo ira, voy a hablar con ira. Si yo tengo pleitos, voy a hablar de pleito. Si yo tengo dolor o angustia, mi lenguaje va a ser eso. No son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. En el lenguaje y en lo que yo hablo y digo, se manifiesta lo que hay en mi corazón. Quizás hace 10 años mi lenguaje era otro. Lo felicito, felicitémonos, pero no sirve eso. Sirve cómo soy hoy yo, ahora. ¿Nunca le pasó que le da gusto, le da paz escuchar a alguien hablar? Y no por la voz ni por cómo hable, sino cuando en alguien hay paz, hay tranquilidad, hay palabras amables, como dice la Biblia, hay palabras buenas, hay palabras de bendición. Fuimos llamados a bendecir con nuestra boca, no maldecir. Yo no fui llamado a maldecir con mi boca, yo fui llamado a bendecir. Yo fui llamado a glorificar a Dios con mi boca. ¿Puede salir de una fuente? También dijo el apóstol, algo dulce y agua amarga. ¿Puede salir? No debería salir, pero a veces la misma boca que tira agua dulce, tira agua muy amarga. Y eso no puede ser, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos delicados donde Dios está preparando su iglesia y no sabemos, pero en cualquier momento Dios va a venir a buscar a una iglesia santa, pura, con buenos frutos. Mi intención es que podamos reflexionar que esta ley espiritual se cumple, hermano. Dios no puede ser burlado.
Lo que yo siembro, cosecho. Uy, mira cómo terminó aquel hermano, ay, ¿qué le pasó? No tuvo la culpa otro. El hermano hizo algo mal, el hermano sembró mal. Pero la buena noticia es que si nos arrepentimos, podemos comenzar a sembrar bien. Dios no puede ser burlado. Muchas veces queremos burlarlo a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Vivamos una vida en el Espíritu, hermano. Vivamos una vida en las cosas de Dios, buscando su presencia. Mire, es tan difícil cuando hablamos de tener amor, tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener benignidad, tener bondad, tener fe, tener mansedumbre y tener templanza. Los frutos de una vida en el Espíritu. Si yo tengo estos frutos en mi vida, están en mi vida y los practico, nunca mi cosecha puede ser mala. Siempre va a ser buena. Y va a pasar lo que dice el salmista. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Pero si mi realidad es otra, es que en vez de sembrar esto y que esto esté en mi vida, están los otros frutos, los de la carne. Acuérdese, hermano, nuestro lenguaje es todo. Nuestro lenguaje y nuestros actos hablan más que todo. Yo soy lo que hago y lo que digo. No soy lo que hice hace 20 años, no. No soy lo que hice hace 5. Soy lo que hago ahora, lo que hablo ahora, lo que digo ahora, lo que ejecuto ahora. Eso soy. Esa es mi cosecha. Solución para la cosecha mala. Es muy clara la Biblia. Arrepentirse. Cuando yo vivo en medio de una cosecha mala, es que sembré mal. Es que tomé malas decisiones. Le vuelvo a decir, muchos están en situaciones de que pierden cosas, pierden relaciones, pierden familia, pierden tantas cosas porque siembran mal. ¿Cómo recupero eso? Vamos donde perdimos, nos arrepentimos, pedimos perdón y Dios me restaura y me levanta. Si voy a recuperar lo que perdí, solo Dios lo sabe. Él en su misericordia y en su bondad tiene el poder para hacerlo. Hemos visto testimonios grandísimos de familias perdidas que Dios devolvió, matrimonios perdidos que Dios restauró, relaciones entre padre e hijo que Dios hizo un milagro. Pero tiene que haber el arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento no hay soberbia. Donde hay arrepentimiento no hay mentira. Donde hay arrepentimiento no hay contienda. No hay envidia, no hay ira, no hay pleito, no hay enemistad. Cuando yo me arrepiento, todas esas cosas pasan a segundo plano. Me arrepiento, me rindo de corazón, pido perdón y reconozco y le digo a Dios que la culpa es mía, que mi pecado es mío, me hago cargo de mi pecado, de mi mala siembra y dejo de echar culpas a los demás y Dios puede hacer una obra. Qué hermoso saber esto, hermano. Y terminar nuevamente mencionando este salmo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi anhelo, hermano, es que usted pueda sembrar de tal manera que el bien y la misericordia de Dios le sigan todos los días de su vida, en su familia, en su vida personal, en su economía, en su vida congregacional. Sembremos bien,
sembremos de tal manera que podamos cegar frutos buenos, frutos del Espíritu, que podamos ser una vida agradable a los ojos de Dios y a los ojos de nuestros hermanos y a los ojos de los que no tienen a Dios incluso, que puedan ver su gracia en nosotros, su amor, los frutos del Espíritu. Hoy en día llama mucho la atención en el mundo cuando ven una persona con valores distintos, cuando ven una persona con compasión, cuando ven una persona con templanza, que no pierde el control, que no está en peleas, que no existe ira en su vida, cuando ven una persona con mansedumbre. Todos esos frutos, el único que nos puede darlos a nuestra vida es el Señor a través de su Espíritu Santo, y de ser llenos de su presencia para ser diferentes. Ser llenos de su presencia para que día a día Él viva más en nosotros y nuestra carne, nuestros deseos, nuestros frutos carnales mueran totalmente y esté el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dios le bendiga mucho, hermano, en esta noche. Le dijo esta palabra para que meditemos y sin duda sabemos que es la voluntad de Dios que nuestras vidas sean transformadas. Es la voluntad de Dios de vivir en el Espíritu día a día. Y es la voluntad de Dios que nuestros frutos, nuestra siega, sea buena, porque nuestra siembra fue buena. Dios le bendiga mucho.